Bien, y seguimos disfrutando de la visita del doctor Billy Spence, que además nos ha permitido revisar todo el mundo de la cirugía plástica. Doctor Billy Spence, en este momento el tema nos va a llevar completo a esos avances que existen en materia de cirugía plástica y cuáles son lo que más se está haciendo, qué es lo que más está pidiendo el paciente y por supuesto qué ha cambiado de lo que se hacía antes a ahora. Por ejemplo, en materia de todo lo que tiene que ver con la gente que está un poquito más gorda, que se quiere quitar un poquito de grasa de un lado, marcar abdominales, la abdominoplastia, la conversábamos nosotros hace un tiempo en el programa de radio y veíamos cómo iba avanzando definitivamente esa área. Bueno, fíjate, los avances que hay en las cirugías clásicas de mama, dermo, liposucción, lo primero es que las cirugías, hoy en día, no se concibe ninguna cirugía que sea más de 2 horas de cirugía. ¿Ok? El tiempo El se ha tiempo reducido. quirúrgico, eso es lo primero. Y de esa forma la anestesia. Claro, entonces, hoy en día las técnicas para hacer dermolipectomía, nosotros tenemos que sintetizarlas en 2 horas. Reafirmación mamaria, lifting facial. Obviamente eso no quiere decir que el resultado va a ser menor a cuando antes operábamos en 7 horas, no señor, sino que Eso es todo, importante. eso es importantísimo. Primero porque evitamos todo lo que es la parte de trombosis venosa profunda, que no es más que coágulos a nivel de las venas de miembros inferiores y que pueden ascender y complicar en la parte pulmonar al paciente. Entonces, hoy en día tenemos que usar botas neumáticas en el 100% de los pacientes. Pacientes, ¿Qué sirve? las botas neumáticas es como una presoterapia, que es una bota y que hace una compresión cada 5, cada 10 minutos en ambos miembros. Entonces las 2 horas que tú demoras con el paciente operado, él está relajándose y distendiéndose. Bien, eso Imagino que también la recuperación va más rápida del paciente, sí, siendo más corto el tiempo de operación. por supuesto. El 100% de nuestras cirugías son ambulatorias, aún dermolipectomía. Lo otro es aquellos conceptos de combos Ajá. que están muy de moda también. El hacerse varias cosas a la vez. Eso, hágase, pague un precio de una cirugía y se hace en cara, dermo, lipo. No, no, no. Eso me ya parece hoy en día terrible. no se puede hacer. Primero porque si queremos reducir todas las complicaciones que existen en cirugía plástica, obviamente el paciente tiene que estar 2 horas, máximo 3 horas en pabellón. A las 3 horas tú tienes que despertar al paciente, ir a la sala de recuperación, a la habitación, pasa medio día, 6 horas en recuperación dependiendo de la cirugía, Claro. y el paciente se va a casa. Va a ser imposible tocar todas las novedades y los avances solamente en esta entrega, pero vamos a tener Sí. muchas para conversar y ampliar el tema, doctor. Pero hay un tema que usted me comentaba bueno, que definitivamente es otro de los grandes avances, porque el hecho de que no queden marcas, de que no existan cicatrices, vamos a decirlo bien, es extraordinario, ¿no? Claro. Y tiene que ver precisamente con la endoscopia, cirugía endoscópica, Sí. que uno en la endoscopia de una vez se va a pensar en el tema de lo que es el estómago y otra cantidad de cosas, Claro, pero ahora claro. estamos hablando de cirugía endoscópica. ¿De qué se trata esto? Bueno, sigue el mismo principio, como tú dices, de un lente que va a ver un órgano específico. Eso es el concepto general de la endoscopia. Ahora bien, ya la cirugía general la viene realizando desde hace más de 20 y tantos años, ¿no? Se viene haciendo cirugía laparoscópica del abdomen, inclusive los traumatólogos, en fin. La cirugía plástica tomó esto aproximadamente en los años 90, quizás a principios del 90, cambiando Bastante las reciente. ópticas. Sí, es bastante reciente. Cambiando las ópticas porque las ópticas tenían que ser un poco más finas y más cortas. Esas ópticas nos van a permitir realizar todo lo que es la parte frontal para levantar las cejas y trabajar toda la musculatura a nivel interciliar. También lo hemos utilizado a nivel de cuello, lo Yo hemos iba a preguntar utilizado... eso, sí. Porque Claro. esta área es una de las áreas que uno ve, de pronto la persona está muy bien en rostro, pero esto Sí. se pierde muy rápido. Hay personas que lo Sí. tienen mucho más pronunciado y también se puede entonces con esta técnica. Claro, hay unas variantes. Por ejemplo, nosotros podemos mejorar el músculo platisma, pero si hay grasa,
le tenemos que hacer liposucción. Quitarle. Y si hay exceso de piel, obligatoriamente hay que hacer un lifting convencional. Que sí hay que, sí hay que Claro, darse que- entonces todo va a tener su edad, ¿ves? Una Por paciente ejemplo, joven... esta cirugía endoscópica, doctor, Ujú. ¿puede hacerse desde qué edad? ¿O cuándo usted cree que es recomendable? Sí, algunos pacientes, por ejemplo, tu caso, Ajá. tú no tienes evidencias de arrugas, pero nosotros pudiéramos hacer un poquito de levantamiento, Algo. pudiéramos hacer levantamiento de ceja en tu caso. En vez de Muy bien. hacerlo con el maquillaje. Bueno, se puede hacer también, es un truco, pero lo podemos hacer solamente a nivel de levantamiento de ceja. Existen pacientes que ya tienen más arrugas a nivel interciliar o frontal y entonces ya la cirugía la amplías un poco más. Eso es lo que le Tratas están el haciendo músculo. algunas mises, por ejemplo, para levantar la ceja que se ven esos Bueno, rostros. fíjate que tú lo puedes hacer con Botox. Existen los famosos hilos, que bueno, los hilos funcionan, pero eso funciona 3, 4, 5 días. A los 5 días el hilo se cae ¿Ah, sí? y obviamente pues la fantasía desaparece. Por supuesto. En cambio, la bioendoscopía hace una incisión mínima de menos de 1 centímetro, hacen 3 incisiones, a través de las cuales se introduce un lente. Por otro lado, se introduce una tijera, por ejemplo, una tijera para bioendoscopia, y por otra incisión se puede introducir un aspirador de humo. Muy bien, entonces nosotros podemos hacer la cirugía frontal a través de 3 incisiones que quedan dentro del cuero cabelludo. Entonces, por ejemplo, pacientes como yo que no tienen cabello, perfectamente podemos Porque hacer no le ese va a trabajo. quedar. No le va a quedar cicatriz. Doctor, pero vamos a conversar precisamente de cómo se hace, y más que conversarlo lo van a poder ver. Ustedes saben que nosotros pues nos encanta entrar en los quirófanos y poder demostrar qué tipo de complicaciones trae, cuáles son los riesgos. Vamos a estar revisando pues todo el área médica para que la persona también sienta seguridad Claro. al momento de querer hacerse lo que se lo plantee, y vamos a estar acompañándole en quirófano como así me lo ha permitido. Entonces bien. todas esas especificaciones las vamos a estar ampliando y conversando un poco más a profundidad. Muy bien. Yo quisiera ya para finalizar ese mensaje de cierre. Tenemos todo este rato conversando de la cirugía plástica y yo sé, Billy, por la cantidad de años que tenemos compartiendo esto y que me ayudas a nutrirme en materia de medicina, el interés que tienes porque la gente busque realmente un especialista que sea calificado, el tema de ver hasta un poco el historial de ese especialista, Claro. esa recomendación a quien hoy, por ejemplo, pudiera estar tomando la decisión de realizarse una cirugía. No solamente es importante qué médico te lo va a hacer, sino por qué razones tú lo haces, Claro. por qué razones tú vas a realizarte una cirugía. Sí, es extremadamente importante antes de ir a un consultorio, antes de ir a un esteticista, mirarse en el espejo y decir, bueno, ¿qué es realmente lo que yo necesito? Bien, ¿mi problema es totalmente físico o mi problema es totalmente mental? Y el cirujano plástico está en la obligación de saber que el paciente puede entender que si no necesita una cirugía, no se puede realizar una cirugía. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que en Latinoamérica, Venezuela sigue siendo uno de los países donde mejores especialistas en cirugías plásticas existe a nivel mundial. Y bueno, lo corrobora toda nuestra estadística y todos nuestros pacientes. Entonces el paciente está obligado a entrar a internet, a buscar en prensa, a buscar en revista, a ir al consultorio y decirle al doctor, muéstreme sus fotos, Su trabajo. y compartir con los pacientes que tenga alrededor. No vayan donde una persona que no es conocida, o si es conocida, tiene que tener un background, tiene que tener unas fotos, Y tiene no que tener ahorre, un trabajo. ahí no se ahorra porque después, No se ahorra. después hay consecuencias graves. Así es. Gracias. así es. Pero no Gracias te a ti. despido, nos vamos al quirófano. Muy Ustedes acompáñenme a unos compromisos comerciales y enseguida regresamos y seguimos revisando el mundo de la salud. Salud al día con Shia Bertoni.